Cuando Judá finalmente fue llevado al cautiverio, Dios levantó un mensajero especial. Claro, en Judá todavía quedaba Jeremías, un mensajero que había sido utilizado poderosamente por Dios. Pero también en el exilio, Dios envió su palabra a un hombre que debía ayudar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá particularmente, a mantener su confianza en Dios, a no olvidar que Dios está al control de todo. Este es el caso de Ezequiel. Y su libro es un libro que es fascinante, no solo porque nos presenta figuras que son realmente incomprensibles para nosotros los seres humanos, y él trata de vertirlas en el lenguaje humano, sino porque además nos va a descorrer el velo sobre algunos misterios de la vida y de la palabra de Dios que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Así que hoy quiero compartir 7 lecciones contigo del libro de Ezequiel. No van a ser lecciones exhaustivas porque no podré ir texto por texto, capítulo por capítulo, pero sí creo que son algunas percepciones que nos pueden ayudar. Así que bienvenidos a este video y gracias porque estás aquí de nuevo para compartir este material con todos tus amigos. La primera lección que vamos a destacar es que debemos comprender que la grandeza de Dios es incomprensible. Esa es la primera lección. Y si quieres un ejemplo de esto, no te puedo citar un versículo. Lee el capítulo 1 y el capítulo 10 del libro de Ezequiel y te darás cuenta que la grandeza de Dios es incomprensible. Solo para leer algunos pasajes. Mira lo que dice acá en el verso 5 del capítulo 1. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos uno parecido a seres humanos, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como pezuñas de becerro que centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Y luego describe unos círculos o esferas que están sobre otras esferas, es decir, o dentro de otras esferas. Es decir, el capítulo 1 y el capítulo 10 nos describen de manera muy gráfica la gloria de Dios, pero con la intención de que comprendamos que no podemos comprender todo lo que Dios significa. Y si esto lo tenemos claro, entonces podemos navegar por las circunstancias de la vida. ¿Sabes por qué lo digo de esta manera? Dios iba a presentar un mensaje a su pueblo a través del profeta Ezequiel, que era sacerdote, para ayudarles a comprender que lo que estaba sucediendo no escapaba a su control. Todo está bajo el control de Dios. Incluso aquello que nos parece tan fortuito no sucede por casualidad, porque Dios está al control. Nota, no quiero decir con esto que Dios ordena que sucedan algunas cosas, como las calamidades, por ejemplo, pero las calamidades no toman por sorpresa a Dios. Si logramos comprender esto, que es apenas un poquito de la grandeza de Dios, entonces podemos confiar que aunque no entendemos cómo Dios obra, sí entendemos que lo que Dios hace, siempre lo hace en vista de un bien superior, de una bendición superior que nosotros tal vez en este momento no logramos imaginar. Así que recuerda, Dios es más grande que cualquier cosa que te puedas imaginar. Y leyendo los capítulos 1 y 10 y todo el libro de Ezequiel, te das cuenta de eso. La segunda lección es que la salvación es, en última instancia, un asunto personal. Así es, no nos salvamos en grupo, por mucho que, claro, como iglesia, como pueblo, en el caso de Israel en ese tiempo, debemos tener una comunidad que adora a Dios, que busca a Dios. La salvación en última instancia depende de la relación personal que tenemos con Dios. Es de cada uno, depende de cada uno en ese sentido, de nuestra relación con Dios. Miren lo que dice el capítulo 14, el verso 14. Dice acá, si estuvieran en medio de ella estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job,
Solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Hablando de los castigos que llegarían a Jerusalén. Y Dios está destacando algo. Cada uno va a recibir la paga de lo que es en sí. Es decir, de lo que ha hecho, de cómo ha vivido, de su relación con Dios. Eso también lo destaca el capítulo 18 en el versículo 4. Este texto dice así: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Y esto es un tema fascinante porque destaca que cada uno es responsable ante Dios. Y aquí el ejemplo es más palpable: el Padre y el Hijo. Papá no podrá salvar al Hijo, el Hijo no podrá salvar a papá. El que peque recibirá la paga del pecado, que vemos acá, y esto lo repetirá luego el apóstol Pablo, es la muerte. Y una nota más acá sobre este punto: este texto es una clara evidencia de que en la Biblia, en el pensamiento bíblico, el alma no está separada del cuerpo y no se puede separar. El alma está unida al cuerpo, es un ser, el ser humano es un ser indivisible. Cuando el alma muere, se muere, porque el alma somos nosotros. No tenemos alma, sino que somos un alma, cada uno de nosotros. Así que cuando el alma muere, hemos llegado al final. Por eso es tan importante el tema de la salvación, porque tiene que ver con que nuestra vida esté en las manos de Dios para que Él pueda transformarla. Ahora, la tercera lección que destacamos en este libro, que quiero destacar personalmente, es que somos libres de elegir, pero esclavos de las consecuencias de nuestras elecciones. ¿Qué significa esto? Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 11. Dice acá de la siguiente manera: Pero a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Este texto habla sobre la voluntad. De hecho, puedes leer desde el verso 19 en adelante, y en el verso 19 dice Dios que les dará un nuevo corazón. Es decir, les ayudará a tener la capacidad de elegir sabiamente, tal como la tenían Adán y Eva al principio. Ellos en el principio podían elegir. Fue cuando decidieron desobedecer a Dios que dejaron de saber cómo elegir. Y entonces ya todas las elecciones que tomaron lo hicieron simplemente siguiendo la inclinación al pecado. Pero Dios dice acá: yo les voy a dar un nuevo corazón. Pero si ustedes no quieren, y dice acá, si ustedes quieren seguir en sus corazones con sus idolatrías, con sus abominaciones, van a cosechar lo que están sembrando. Es decir, son libres de elegir, y Dios jamás va a obligar a nadie. Dios nos da esa libertad. Dios nos permite la libertad de elegir, porque fuimos creados como seres inteligentes, moralmente libres. Pero cada elección tiene un resultado o una consecuencia. Y la consecuencia no se puede elegir. La consecuencia tenemos que aceptarla. Por eso, cada elección cuenta. Cada decisión cuenta. La más pequeña de nuestras decisiones construye o destruye, porque al final va a causar un efecto. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Te gustaría tener ese corazón nuevo para andar en los caminos de Dios? Eso es sabiduría. Dios te permite esa elección y el resultado va a ser bendición. Pero Dios también permite la otra elección y el resultado va a ser que, lejos de Dios, no podemos hacer nada. Finalmente, el alma que peque, esa morirá, dice el texto que leíamos antes en la lección anterior. La cuarta lección que encontramos en el libro de Ezequiel es que debemos recordar de dónde nos ha sacado Dios. Eso es el capítulo 16. No voy a leer un pasaje particular del capítulo 16, pero te quiero contar lo que dice aquí. Dios le está hablando a Judá y le está diciendo, ¿sabes?
cuando tú naciste, porque la presenta como una dama que nace en medio de una situación, es más, casi parece que es un aborto lo que Dios ve con el nacimiento de Judá. Y cuando ella nació, le está diciendo, cuando tú naciste, yo te cuidé, te di vida, te proveí lo que necesitabas. Y cuando habías madurado, te propuse matrimonio para que estuvieras segura para siempre. ¿Y sabes qué? ¿Qué hizo Judá? Judá decidió irse con los amantes. Eso es lo que destaca el capítulo 16 de Ezequiel. Y esto debería ayudarnos a recordar una cosa. Nunca debemos olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Judá olvidó que la razón por la cual había estado tanto tiempo en la tierra prometida era porque Dios había sido misericordioso con ellos. Ellos no tenían nada bueno en sí mismos. Dios les dio esa tierra como un regalo porque Dios quería hacer con ellos una obra de evangelizar al mundo. Esa era la razón, esa era la gran obra que Dios quería hacer a través de todo el pueblo de Israel, Israel y Judá. Ahora estamos hablando particularmente de Judá, porque ya Israel había ido al exilio hacía algún tiempo. Pero Dios le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué te olvidaste? Y ahora que te olvidaste, tú creíste que todo te pertenecía de por sí. Y finalmente eso llevó a la ruina a la nación de Judá. Y eso a veces nos puede llevar a nosotros a perder las grandes bendiciones de Dios. El olvidar que todo lo que tenemos es un regalo, el olvidar que Dios ha sido misericordioso con nosotros, el olvidar que dependemos de las bondades de Dios. Cuando comenzamos a pensar, esto es mío, esto lo he ganado yo, esto solamente responde a mi voluntad, terminamos alejándonos de Dios. Y fue lo que le pasó al pueblo de Judá. Y es lo que nos pasa a menudo a nosotros cuando no queremos reconocer quién es Dios en nuestra vida. Ahora, hay otra lección, esta es una lección bastante profunda, y es que Dios destruirá al mal para siempre. Y esa es una confianza que tú y yo podemos tener. En el capítulo 28 de Ezequiel se nos narra la historia de la caída de Lucifer. Es un texto profundo, pero quiero destacar el versículo número 19, porque aquí en el versículo 19 nos dice de la siguiente manera: todos los que te conocieron, le está hablando a Lucifer, personificado como el rey de Tiro, claro está. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. En medio de las tribulaciones del pueblo de Judá, en medio del cautiverio, Dios le está diciendo a Judá, ¿saben qué? Hay un mal, hay algo más grande de lo que ustedes imaginan, y ese es el mal, el pecado, originado por un ser llamado Lucifer, así lo llama Isaías, que se reveló en el cielo. Era perfecto, era el sello de la perfección, pero en su corazón albergó el orgullo, y eso lo llevó a la perdición. Pero el mal no es para siempre. Con esto, el profeta Ezequiel nos está diciendo, no existe el dualismo, no existe el hecho de que el mal y el bien deben vivir equilibrados por la eternidad. No, eso no existe. En la Biblia ese concepto es un concepto extraño. El mal y el bien no pueden vivir por la eternidad. El bien ha existido por la eternidad porque Dios es el bien. El mal comenzó en algún punto de la historia del universo, se ha extendido hasta nuestros días, pero llegará a su final. Tiene fecha de caducidad. El mal terminará. Por eso nosotros podemos vivir con esperanza. Porque tú y yo podemos decirle al Señor, Señor, estoy enfrentando una situación difícil, pero confío que tú le pondrás punto final al mal y al dolor. Y así será. Para siempre dejarás de ser. Esa es la sentencia final de Dios contra Lucifer, que introdujo el pecado en el universo. La sexta lección es que debemos dejar que Dios renueve nuestras vidas para que podamos experimentar
la presencia de Dios constante en nuestras vidas, tenemos que dejar que Él nos renueve. En el capítulo 36, versos 16 en adelante, dice así: Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el nuevo pacto. Ya de hecho habíamos comentado esto en el libro de Jeremías. Pero el nuevo pacto no tiene que ver con que yo, un ser humano pecador, hago todo el esfuerzo y Dios tiene que aceptarlo. El nuevo pacto tiene que ver con que yo, un ser humano pecador, me rindo finalmente a Dios y reconozco que solo Él puede transformar mi vida y ayudarme a ser la persona que Él desea que yo sea. ¿Qué tal si hoy le rendimos nuestro corazón a Dios y le permitimos obrar en nuestra vida para renovar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos? Y esto me lleva a la última lección. La última lección es que solo de Dios puede proceder el agua de vida. Desde el capítulo 40 de Ezequiel se nos cuenta cómo Dios tenía planeado un templo maravilloso, majestuoso. Si ya el templo de Salomón era muy diferente al tabernáculo en grandeza y majestuosidad, este templo planeado por Dios para el pueblo de Dios sería algo mucho más glorioso. Y la intención de Dios era que esto se cumpliera literalmente. Pero al no ser fieles a Él, al no recibir al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdió la gran oportunidad. Pero esto no significa que Dios no tenga un templo grandioso. Es más, aquí es donde podemos rescatar la primera lección. Dios es más grande de lo que nosotros imaginamos. Y lo que describe Ezequiel sobre el templo que Dios había planeado para su pueblo acá en la tierra, ahora lo podemos trasladar al cielo e imaginarnos que el templo en el cielo es mucho, mucho más grande en gloria, en majestad, de lo que nosotros podemos imaginar. Pero para los propósitos de esta lección, el versículo 1 de Ezequiel 47 dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahora Dios le invita, o un ángel le invita a Ezequiel a que avance en ese riachuelo. Y finalmente el verso 5 dice: midió otros 1000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y luego escucha esto. Verso 7. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Y esto se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese día que Él dijo allá en el templo que Él es la fuente del agua de la vida y que el que se acerca a Él, el que recibe esa fuente, va a tener agua, agua de vida. Y esto es importante. Este fue un símbolo acá en el caso de Ezequiel. Pero tenemos la realidad que es Jesús. Y Jesús nos asegura que Él puede transformar nuestra vida, que Él puede renovar nuestra vida, que Él puede sanar nuestra vida. Tal vez esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Es una esperanza que nos transporta al futuro, sin duda alguna. Porque mientras vivamos en este mundo contaminado por el pecado, todavía debemos enfrentar la enfermedad y la muerte. Pero Jesús volverá por segunda vez para poner fin al mal, porque el mal no durará para siempre. El pecado será erradicado de este mundo y Satanás será destruido. Y entonces viviremos en un mundo donde reine la presencia de Dios, donde estemos en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios siempre hay salud, siempre hay vida.
Así que hoy, mientras enfrentas las situaciones de tu vida, mientras enfrentas esa circunstancia difícil, ese problema, esa enfermedad, confía que hay agua de vida que proviene de Dios. Y hoy ya puedes comenzar a experimentarla. ¿Sabes cómo? Porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y Él te da su paz, entonces puedes enfrentar la vida con seguridad, sabiendo que Él está al control y que pronto te dará la salud que necesitas en todas las áreas cuando Cristo venga por segunda vez. Que Dios nos ayude. Gracias por llegar hasta acá en este video, y si ha llegado hasta acá, por favor, compártelo con todos tus amigos y dale un buen like. Eso nos ayuda a crecer. Comenta también qué te ha parecido, qué te parecen estas lecciones y que más personas puedan conocer de la palabra de Dios. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.